Muy buenas noches, amigos de la Liga de Desarrollo de Básquet. Aquí estamos en la Bombonera para vivir una nueva noche, un partido más de esta Liga de Desarrollo. Versión 2017, vamos a ver a Boca, vamos a ver a Olímpico de la Banda aquí en la Bombonera. El partido ya está por comenzar en el estadio de Boca. Se perfila el quinteto inicial de cada uno de los equipos. Quien estará con ustedes en los relatos del juego, Leonardo Chianese, les da las muy buenas noches a todos. Vamos a vivir este entretenido partido. Pinta bien en la previa, Boca, Olímpico de la Banda. En la Liga de Desarrollo de Básquetbol. Ya está el quinteto olímpico en la cancha. Está Vélez, está Royman, está Bello, está Facundo Vallejos, un ex Boca. Y está Biurret. En Boca está Facelo, está Cafaro, está Lerose, está Barreiro. Y vamos a ver quién es el que se está acomodando el calzado. Tomás Caballero. Prestos entonces los dos equipos. Karina Baccarelli, Franco Buscaglia, la dupla arbitral. Con algunos minutitos de adelanto. Arrancó el partido. Se le escapó la pelota de las manos a Karina Baccarelli. Va a arrancar, entre comillas, de nuevo el partido. Ahí va. Pelota al aire. Ya juegan Boca y Olímpico de la Banda por la Liga de Desarrollo. Arrancó antes, están apurados los muchachos. Hoy es viernes, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Le tiene Cafaro. Posteado del interno. La figura que le quedó a Boca, ya no está más López Vanega. Lerose desde el costado para atrás, se queda corto. El rebote será para Olímpico de la Banda. Primera opción ofensiva para el negro en el partido. Equipo de la Conferencia Norte, Olímpico. Frente a Boca de la Conferencia Sur. Se viene Olímpico. Se viene Vélez. Lo va a atacar a Facelo. Se lo da a Facundo Vallejos, el ex Boca. Vallejos se hace camino al andar. Tira con zurda. Afuera. Rebote de Lerose. Corre Boca. Con el negro Lerose el partido está 0-0. Facelo se planta. Tira para 3. Nada. Rebote de Barreiro contra la tabla. Doble. Doble de Boca. Agustín Barreiro. Primeros puntos en la noche de la Liga de Desarrollo. Aquí en la Bombonera. Royman por el empate. Nada. El rebote será para Lerose. Sigue sumando rebotes. Lerose ataca el sexto. Cafaro, falta. Serán libres para Boca. Serán libres para Agustín Cafaro. La falta es la primera del partido, del número 6 de Royman. Primera falta del encuentro. Cuando tenemos jugado 1 minuto 12 segundos del partido. Boca le gana 2-0 Olímpico de la Banda. Cafaro va por su primer libre. Primer libre de la noche para cualquiera de los dos equipos. Es un punto más para Boca Juniors. Segundo libre en las manos de Cafaro. Uno más para Boca. Con dificultades pasó Olímpico, pero ya está en ataque Facundo Vallejos. Buena jugada, doble de Olímpico. Cafaro gira de zurda, doble de Boca. Se viene el negro. Se viene el Valdeño con Vélez. 6-2 Boca, 2 minutos del juego. Vélez lo ataca a Barreiro. Buena jugada. Lo encontró a su compañero el número 15. El lanzamiento fallido de Biurret. Corre Boca con Lerose. Se viene el entrerriano. Colgadita, la toca Vallejo. La recupera el Pipi Barreiro. Se va a venir Boca. Facelo. 6-2 Boca. Los primeros movimientos del partido. Lerose. Ataca el sexto el entrerriano. La cuelga para Cafaro. Pasado, gran tapa de Facundo Vallejos. Corre Olímpico de la Banda con Royman. Falta o caminó. Caminó. No vale el lanzamiento. No vale el doble de Olímpico de la Banda. Caminó el jugador del equipo norteño. Será reposición para Boca. Lerose, Cafaro está solo.
contra la marca de Olímpico. Tira Cafaro de zurda, ganchito fallido. Se viene Olímpico. Corre el negro. El equipo de Santiago del Estero. Ataca el sexto Royman. Revierte para Facu Vallejos. El triplero para 3. Afuera. Rebote de Lerose. Conoce como pocos estos aros Facundo Vallejos. Lerose para Cafaro. Jugó muchos años en las inferiores de Boca. También jugó Liga. La tiene Facelo. Lerose. Ante Biurred. 15 contra 15. Buena jugada de Lerose. Nada. ¿Sí o no? No. Nada. Rebote de Facundo Vallejos. Corre Olímpico, pero la recupera Cafaro como un arquero. La hizo con Maxi Werner, Agustín Cafaro. Se tiró para agarrar la pelota. La tiene Barreiro. Caballero. Buena defensa de Olímpico. Barreiro. Facelo ataca contra todos. Recibe falta. ¡Y vale el doble! El juvenil Facelo anotando 2. Se empieza a alejar Boca en el comienzo del partido. 8-2. Ante Olímpico de la banda. Tiene un libre más Facelo. Tira desde la línea de libres. Largo el lanzamiento. El rebote en soledad para el Colorado Biurret. 8-2 gana Boca. La tiene Bello. Ante Facelo. Facu Vallejos. Royman. Ahí la tiene 6. Royman para Vélez. Ahí la tiene Vélez. Desde muy lejos. Vélez para 3. Largo el lanzamiento. El rebote de Facelo. Titular hoy ante la partida de López Vanegas, que va a jugar en Platense. Caballero. Con zurda. Toma Caballero. Buena bola para Barreiro. ¡Doble! Doble de Boca. El Pipi Barreiro. Para que el Ceneice se aleje 10-2. En el nacimiento del partido. Biurret. El Colorado Biurret se la da Vélez. Facu Vallejos. Ahí. Vamos a ver si hay alguna falta o se frena el partido porque está lesionado Caballero. Hay cambio en Olímpico. Mientras tanto, entra el número 9, Saiz. En reemplazo de Royman, que deja el juego. 10-2 Boca. Buen comienzo del Ceneice. Que viene de una derrota frente a San Lorenzo de Almagro. Pero hoy busca rehabilitarse para seguir cerca de la zona de clasificación. Repone Olímpico de la banda, ya con la pelota. La tiene Vélez. Facu Vallejos. Buena bola para el Colorado Biurret. Hay falta. Hay falta personal. Se quejan airadamente Barreiro y Cafaro. Lo cierto es que la falta es de Agustín Barreiro. Primera del hombre de Boca. Va la línea Biurret para Olímpico de la banda. Mientras el cuerpo médico de Boca y Juan Pablo Fernández revisan a Tomás Caballero, que salió sentido hace algunos instantes. Mientras tanto entró Pablo en Boca. Justamente por Caballero, tiene 2 libres Olímpico. Anota el primero Biurret. Un punto más para Olímpico de la banda. Va por el segundo, el 15. Adentro. Ya se viene Boca. Este comienzo del partido en la Liga de Desarrollo. 10-4 de Ceneice. Cafaro ataca el sexto con tablero. Se queda corto. Rebote de Barreiro. Largo el lanzamiento. Saiz, Vélez, casi camina. Vallejos, el triplero. Se levanta para 3. Se queda corto. Facundo Vallejos. Ya la tiene Boca. Con Lerose.
5 minutos del primer cuarto. Boca 10. Olímpico de la Banda 4. La tiene el Lerose. Barreiro con tiempo para el tiro de 3 puntos. Nada, el rebote de Facelo en tierra de gigante. La ganó el base. Y ataca el sexto. Buena bola para Barreiro. Doble. Anótesela casi toda Facelo, que agarró el rebote y se la dio al Pipi Barreiro. De Agustín para Agustín. 12-4 Boca. Vallejos. Para Birriet. Vélez amaga. Penetra ante toda la defensa de Boca. Casi la pierde, la recupera Facelo. Se resbala el jugador de Boca. Queda solo el hombre de Olímpico para la conversión. Pero hay pie. Hay pie de un jugador de Boca. El que repondrá será el equipo de Olímpico. Entra la gente de mantenimiento del estadio a secar el parquet. Y Franco Buscaglia ya le da la pelota al hombre de Olímpico de la Banda, que busca el descuento. Le hicieron rápido, pero la recupera Bello. Casi la pierde Olímpico. Se viene Bello, ataca el sexto. Le gana Facelo, por arriba de Cafaro. Buena defensa de Cafaro. La termina recuperando Barreiro. Buena jugada de Barreiro. Goleador del partido hasta este momento. La tiene el Lerose. 4 minutos finales del primer cuarto. Cafaro contra Birriet. Amaga, penetra. Revierte para el jugador Pablo. Ataque sexto Pablo. Cafaro, la pelota pega en Vélez. La recupera Boca, pero será campo atrás. Repondrá Olímpico de la Banda. ...12-4 gana el Ceneice, 3:48 para el final de un primer cuarto, que hasta ahora viene bastante rápido. Se viene Vélez para Olímpico. Amaga, lo encuentra Vallejos, muy lejos del sexto. Para Bello, recibe la cortina de Vallejos, ataca Bello, se la da Birriet. Amaga el Colorado, un pase para Saiz. Penetra, pisó línea. Sí señor, pisó línea el hombre de la Banda. La reposición para el equipo de Juan Pablo Fernández. Cuando hay un nuevo cambio en Olímpico, entra Badami, que fue el goleador del partido, que jugaron estos dos equipos hace algunos días en la Banda. Boca le ganó a Olímpico en Santiago del Estero y este chico Badami fue el goleador justamente del juego. Buscando seguramente repetir en la noche de hoy. La tiene Pablo, posteado ante la marca de 2 hombres de Olímpico. Facelo. Desde lejos, Facelo para 3. Nada. El rebote será de Pablo. Buena acción del hombre de Boca, atacando el rebote ofensivo. Pablo camina casi, pero la pierde, la recupera Barreiro. Se levanta para 2. ¡Doble! Sigue sumando Agustín Barreiro, ya tiene 8. Y Boca llega a los 2 dígitos por primera vez en la noche. Recibe falta Vélez, no. La pelota sigue su curso. La tiene el hombre de Olímpico, que pierde 14-4. En la noche de la Bombonera. Amaga Badami. Adentro para el Colorado Birriet. La recupera Boca. 14-4 gana Boca. Facelo. Barreiro. Hay falta de Birriet o en ataque. En ataque de Cafaro. En ataque de Cafaro, dice Karina Baccarelli. No lo puede creer Cafaro. La mira Karina como diciendo... Pero si me estaban empujando a mí. Es más, me caí, le dice. Pero Karina no lo vio así. La falta será para Olímpico de la Banda, que tiene esta oportunidad de sumar aquí en la Bombonera. 14-4 ganando Boca. Bien entrado ya el primer cuarto en la Liga de Desarrollo. Ataca el Seto Bello. Birriet. El pase a nadie. Repone Boca. Facelo y la pelota para el equipo Ceneice, que por ahora no parece sentir las ausencias ni de López Vanega ni de Turn. Barreiro, Pablo. Recordemos que ninguno de los dos seguirá vistiendo la camiseta de Boca, ni en la Liga de Desarrollo ni en la Liga Nacional. Facelo para Cafaro, la recupera Vallejos. Repone Boca con 4 segundos. Hay cambio en Olímpico. Sale Birriet. Y la reposición será para el equipo Ceneice. Facelo para Cafaro, tiene que tirar. Se levanta para 3. Cafaro se queda corto. El rebote
pega en Facelo y es finalmente para el equipo bandeño. 1:48 para el final del primer cuarto. Ganando 14-4 Boca Juniors. La tiene Royman. Se la da a Bello. Se viene Bello para Facu Vallejos. De frente para 3. Se queda corto el rebote del Lerose. No está preciso hasta ahora Facundo Vallejo con sus triples. 0 de 3. Cafaro. Posteado justamente ante Vallejos. Barreiro. Recibe la cortina. Barreiro. La pelota pega en Vallejo. La recupera Olímpico. Corre el equipo de la banda. Pero tiene que volver atrás porque no tenía ventaja numérica. Recibe solito. ¡6! ¡Doble! Doble de Olímpico después de un largo rato. Anota Olímpico de la banda. Que extrema la presión defensiva. Buscando el descuento. Facelo. Lerose. Desde el costado. Para 3. Nada. No hubo un triple hasta ahora en el partido. La recupera Barreiro. Colgada para Pablo. Facelo. Penetra. Ante Vallejo. Tiene que tirar. Gira. Hizo una fantasía. Tira y erra. El rebote es de Olímpico de la banda. Se viene el negro. 40 segundos finales del primero. Ataca Royman. Se la da. Ahí la tiene Royman justamente para 3. ¡Triple! Triple de Olímpico de la banda. Triple de Royman. Buen cierre hasta ahora para Olímpico, pero la última palabra la tendrá Boca. Con Facelo. Barreiro. Lerose. Hay falta de Vallejos sobre Agustín Cafaro. Será sin lanzamientos libres, pero le permite a Boca mantener la pelota. Sale Vallejos, que tiene 2 puntos en el partido, el ex hombre de Boca. La reposición será del Ceneice. Pablo y la pelota para Facelo. Adentro para Cafaro, está posteado. Para Barreiro, de frente el Pipi. ¡Doble! Doble de Agustín Barreiro. La última palabra la tendrá Olímpico. Se levanta Bello desde la mitad de la cancha. Casi parecía que entraba, pero no entró. Es el final del primer cuarto. 16 para Boca, con 10 de Barreiro. 9 para Olímpico de la banda, con 3 de Royman. Los goleadores principales de cada equipo. Gana por 7 el dueño de casa. Arranca el segundo cuarto de esto que es Boca 16. Olímpico de la banda 9. La tiene Bello. Se viene el negro bandeño con Bello. Lo encuentra Badami. Recibe la cortina de Royman. La pelota la recuperaba. El jugador de Olímpico se queda corto en el lanzamiento. El rebote es del Pipi Barreiro. Facelo para Lerose.
primeros movimientos del segundo cuarto. La tiene Pablo. Cáfaro, posteado. Revierte para Facelo. Lerose con tiempo para el lanzamiento de 13 fallido. El rebote es de Olímpico de la Banda que corre rápidamente. Hay falta de Barreiro. Sí, señor, hay falta de Agustín Barreiro. La reposición será para Olímpico de la Banda. Cambio en el negro bandeño, entra Arias. Rota el personal, el entrenador Cristian Ruiz. Buscando una mejoría en su equipo. En Boca entra Brignardelo. Primer cambio de Juan Pablo Fernández en la noche. Sale el goleador del partido, sale Barreiro. Se viene Olímpico. Badami, cortito el lanzamiento. El rebote de Facelo para Boca. Ahí está Facelo. Lerose. Brignardelo. Cáfaro. Gira afuera para el tiro de 3 puntos de Pablo. No, la penetración de Pablo que tira para 2. Largo el lanzamiento. Boqueó por todo el cesto y salió. Se viene Olímpico de la Banda. Con Arias. No hay puntos hasta ahora en el segundo cuarto. El lanzamiento pisando línea. Me pareció. Es doble. Sí, señor. Estábamos en lo cierto. Estaba pisando línea Royman. 2 puntos para Olímpico de la Banda. 16-11. Pablo. Brignardelo. Casi la recupera el hombre de Olímpico. Estamos hablando de Badami. La reposición será para Boca. Cáfaro. Ya está en marcha el partido nuevamente. La tiene Lerose. Facelo. Aclarado para el juego. El juvenil penetra. Se la da Cáfaro. De zurda. Agustín Cáfaro para 2. Largo. El rebote del hombre olímpico. Buen robo de Facelo contra la tabla. Doble. Agustín Facelo. La robó y definió. Anótesela toda. Al base de Boca. Que la recupera nuevamente. Se ve una Boca que falta antideportiva. Sí, señor. Falta antideportiva del hombre de Olímpico de la Banda. Falta antideportiva de Arias. Tendrá libres y reposición Boca. Que sigue haciendo cambios. Entra Germano. Va Facelo a la línea de libres. Tiene 2 oportunidades y la reposición para Boca. Tiene el juvenil adentro. Con un guiño de la fortuna. El libre de Facelo para Boca que saca uno más de ventaja. Tiene el segundo. En este caso no estuvo la fortuna de su lado. La reposición será para el Ceneice. Brignardelo se la da a Pablo. La tiene Facelo. Ataca el sexto Facelo. Penetra. Vamos a ver si Pisolino. Hay falta. Falta del hombre olímpico. Falta de Arias. Lerose. Para Pablo. Ahí está Pablo. Va a atacar el aro. Se levanta desde lejos. Para 2 se va a quedar muy corto. El rebote será el Lerose. Nueva opción ofensiva para Boca. Que gana por 8. La tiene Facelo. Desde lejos. Facelo para 3. ¡Triple! Gran momento de Facelo. 6 puntos en este cuarto para el juvenil. Todos los de Boca que ganan 22-11, pero ya busca el descuento olímpico fallido. El lanzamiento. Se viene Pablo a toda marcha. El hombre de Boca por arriba de la marca. Nada. El rebote será del número 11 Rivera. Corre olímpico ahora con Arias. Casi camina el hombre olímpico. Parecía desde acá que sí, pero hay doble. Doble de Olímpico, doble de Rivera. Descuenta el negro, pero ya ataca Boca con Lerose. No da respiro el partido. Facelo, pero no te falta. Falta de Arias, que tiene 3 faltas ya en pocos minutos. Entró de suplente, ya tiene 3 personales. Cuando entra Biurrieta al partido. Y hay minuto en el encuentro. Minuto pedido por
El entrenador del Olímpico de la Banda gana Boca por 9, 22-13. Volvemos al partido, volvemos al básquet. Volvemos a la Bombonera. Se viene Facelo. Está con la mano caliente el juvenil de Boca. Se la da Germano. De frente para dos Germano. El lanzamiento fallido. Rebote de Facundo Vallejos. Se molestaron los jugadores de Olímpico. Casi pierden la pelota, pero ahí la tiene Arias. Arias para Bello. Se viene Bello. Desde lejos, Bello colgadita para Rivera con tablero. Nada, rebote de Rivera. ¡Doble! 2 puntos más. Para Rivera y para Olímpico de la Banda. Lo tiene Germano. Afuera para el juvenil Facelo. Brignardero y la pelota. Lerose desde el córner para 3. Corto el lanzamiento. Buen rebote para Olímpico. Corre el negro que está mejor en los últimos minutos. La tiene Bello. De frente para 3 Bello. Largo el lanzamiento. El rebote será de Pablo. Pablo para Facelo. Ahí la tiene Lerose. Cruza la mitad de la cancha. Desanencia en ofensiva. Facelo, la pelota pega en el hombre de Olímpico de la Banda. La reposición será para Boca. Cuando entra, hay más cambios en Boca. Y hay tiempo muerto también pedido por el banco visitante. Volvemos en unos instantes. Sigue el partido. Ya la tiene Boca. Con el juvenil Camaño que entró al encuentro. Heredia, el salteño. Para 3. Corto. Buen rebote de Germano en las alturas. Contra la tabla. Doble. 2 para Germano, 2 para Boca. Nos vino a saludar. Justamente decíamos que había entrado el salteño Heredia. Nos vino a saludar
uno de sus familiares aquí a nuestro puesto de transmisión. Le mandamos un saludo a la madre, al padre y a los hermanos del chico Heredia de Boca que nos están mirando desde lejos en Salta, prendidos al streaming de la Liga de Desarrollo de Boca y Olímpico de la Banda, viendo al crédito salteño, al tirador Heredia. Va a tirar lanzamientos libres Olímpico de la Banda. Tiene dos en las manos de Rivera. El primero es convertido. Un punto más para el ciclista Olímpico de la Banda. $5-11 para el medio tiempo. Va por el segundo Rivera. También convertido. Goleador de Olímpico con sus 6 unidades, el juvenil Rivera. Camaño. Heredia. Camaño. Que lo buscó a Germano, lo encontró Heredia. Pisó línea, Heredia se levantó. ¡Doble! Doble de Boca, doble de Heredia. Para que lo festejen sus familiares en Salta. 2 puntos más para Boca, que gana por 9. La tiene Bello. Se viene Olímpico, Bello. Ataca el sexto. Lo encontró Rivera. Solito para 2. ¡Doble! Sigue sumando Rivera. Sigue sumando el número 11 de Olímpico de la Banda. 26-19 Boca. Y la pelota en las manos de Germano. Ahí la tiene el hombre de González Catán. Pablo. Heredia, amaga el salteño. Falta. Sí, señor. Falta del número 9 de Olímpico de Saiz. En Olímpico ya entraron todos. Los 9 jugadores de la rotación del negro ya entraron al partido. Camaño. Lo encuentra Germano. De frente para 2 Germano. ¡Doble! 4 puntos de Germano para sostener a Boca, que gana por 9, 28-19. La pelota la tiene Olímpico de la Banda. Bello. De frente, Bello para 3. Largo. El rebote será de Heredia. Buena opción del salteño. Le tiene Camaño. 4 finales del segundo cuarto. Camaño para Heredia. Se levanta para 3. ¡Triple! Bomba de Heredia. Triple de Boca. Entraron bien. Germano y Heredia se empieza a distanciar. El Ceneice en la noche de la Bombonera. La tiene Olímpico. Se viene el bandeño con Bello. Lo va a encontrar a Facundo Vallejos. Posteado ante Brignardelo. Tira de 2. Doble de Olímpico. Facundo Vallejos. Llega a 4 unidades. Y ya se viene Boca con Pablo. Para Camaño. Amaga. Penetra. Revierte para Germano. Casi camina. Pide caminata Ruiz. El técnico Olímpico. Amaga Heredia. Brignardelo. Se levanta para 3. Gianluca. Largo el lanzamiento. El rebote será del conjunto santiagueño. 3 minutos finales del primer tiempo del partido. La tiene Bello. Lo encuentra Facundo Vallejo. Distribuye para Saiz. Buen doble de Olímpico de la Banda. Saiz. Suma 2 más el equipo bandeño, que no lo deja alejarse a Boca. Brignardelo. Ante Vallejos. Germano. Camaño. Penetra el juvenil. Revierte. Buena bola para Brignardelo. Lo encuentra a Heredia, el salteño. Para 3. Largo. Se lamenta la gente del banco de suplentes de Boca. Querían el triple. Pero ya se viene Olímpico a toda marcha. Bola cruzada para Facu Vallejos. Lejos de sexto ante Heredia. Se postea, juega Facundo Vallejos. Buena bola, pero le pasó por abajo a Rivera. Siguen los cambios, 2 cambios en Olímpico. Mientras que en Boca entra Cabaña. Queda solamente Tomás Pereira sin entrar al partido. En Olímpico ya entraron todos. Cuando faltan menos de 2 minutos para el medio tiempo. Camaño. Cabaña. Cruzada para Brignardelo. Adentro para Cabaña. La pelota la recupera Heredia. Juego de faja del salteño. ¡Tira doble! Muy buena acción individual de Heredia.
2 puntos más para Boca, que se sostiene 10 arriba. Vélez, Vallejo, la toca Brinardelo. La recupera Vallejo, que tira una plegaria que llega a manos de un compañero. Vélez para 2. ¡Doble! Doble de Olímpico de la Banda. Primeros puntos de Vélez en la noche. Camaño. Se viene Boca. Camaño. Brinardelo. Recibe Germano. Desde lejos se pivot para 3. ¡Triple! Triple de Germano contra la tabla. Germano y Heredia. Para que Boca saque 11. Faltando 1 minuto para el medio tiempo. Volvemos a la Bombonera. Va a reponer Olímpico de la Banda. Va a reponer Facundo Vallejos. Minuto final del segundo cuarto del partido. La tiene Bello. Ganando Boca por 11 puntos. Bello ante Camaño. Pisa línea el hombre de Olímpico. Parecía falta desde aquí. Pisó línea el hombre bandeño. La reposición será para Boca cuando hay otro tiempo muerto. ...50 segundos finales del primer tiempo en la Bombonera, con Boca ganando 36-25. La reposición es para el Ceneice en la mano de Camaño. Ahí la tiene el 20. Va a encontrar Heredia. Se levanta desde lejos Heredia. ¡Triple! Sigue sumando Heredia. Llega a 10. Boca amplía. Saca 14. Olímpico y la pelota en la mano de Badami. Lo va a atacar el salteño. Lo va a atacar Heredia. Y falta personal. Serán libres para Olímpico de la Banda, que intenta descontar estos 14 puntos de desventaja. La falta fue de Cabaña.
o de Germano, de Juan Germano. Finalmente segunda falta del pivot. De aporte más que interesante, 7 puntos en este periodo para Germano. Tiene libres Badami para el equipo santiagueño. Pica la pelota 1, 2, 3, 4 y 1000 veces Badami en la línea. Falla el lanzamiento. Tendrá una oportunidad más. Olímpico de la Banda. Para sumar de a 1 en esta liga de desarrollo. Va Badami. Adentro en este caso. Hay cambio en Olímpico. Primer punto de Badami en la noche, que fue goleador la última vez que estos equipos se enfrentaron, hace más o menos 20 días en la ciudad de La Banda. Intentando Boca su última opción con Camaño. Quedan 6 segundos, se tiene que apurar, penetra. Revirtió sin mirar, la recupera Olímpico. Tiene la última chance el equipo bandeño, no la va a tener. Repone Boca con 9 décimas de segundo en el reloj. Va Germano, que la tiró como si fuera un lateral derecho. Le pegó con el pie como si fuera Peruzzi. Última bola del segundo cuarto. Camaño, nada. Ahora la última bola la tendrá Olímpico. Se niega a terminar el segundo cuarto del partido entre los minutos y los errores. El partido no termina, no llega a su mitad. Vélez, colgada la pelota, recuperada por Heredia. Ahora sí, es el final del primer tiempo del partido. 39 para Boca, 26 para Olímpico de la Banda. Nosotros volvemos en unos minutos.
Volvemos a la Bombonera, volvemos a la Liga de Desarrollo, noche de viernes en el básquetbol argentino. Acción en todas las categorías, en Liga Nacional, en Liga de Desarrollo, en TNA, en Torneo Federal. Gran noche de viernes, la noche por excelencia del básquetbol argentino. Y estamos aquí, junto a Boca y junto a Olímpico de la Banda en la Liga de Desarrollo. Hay campo atrás, indica Karina Baccarelli. Campo atrás, la pelota será para Olímpico de la Banda. Se está jugando allá. La recupera Lerose. Se viene Boca, 3 contra 1. Lerose, la pelota pega en el hombre bandeño. Se viene Facu Vallejos. Corre Badami. Buena acción ofensiva de Olímpico. La recupera Biurret. Ahora la recupera el Pipi Barreiro. Muchas imprecisiones en el comienzo. Ataca el sexto el Pipi. Nada, pero hay falta. Hay falta personal. Hay falta personal. Serán lanzamientos libres para el Pipi Agustín Barreiro. Tira el primero, es fallido. El Pipi Barreiro, goleador de Boca. Con 10 puntos junto al salteño Agustín Heredia. Los dos Agustines. Barreiro y Heredia. Vuelve a fallar Barreiro. No pudo quedar como máximo goleador del encuentro. Acá estamos. Junto a nuestro amigo Matías, el camarógrafo del encuentro, siguiendo todos los partidos que se están jugando. Son una gran cantidad, mucho básquet federal también. River Ramos Mejía, Racing Estudiantil Porteño, Villamita Estudiantes de La Plata. Cuando ataca el hombre de Olímpico, la pelota pega en el cesto. El rebote del Pipi Barreiro. Todavía no hay puntos. Lo buscará el salteño Heredia contra la tabla. ¡Doble! Agustín Heredia. Llega a 12, goleador de Boca, goleador del partido, el salteño. Fueron los saludos de la suerte. Los familiares de Heredia mirándonos. Y el hijo pródigo de la familia, goleador del partido. La tiene Biurriet. Se viene Olímpico que pierde por 15. Facu Vallejos hundido en la pintura. Contra dos marcas hay falta personal. Serán libres. Serán para Olímpico de la Banda en las manos de Facundo Vallejo. El ex hombre de Boca, Facundo Vallejos, que llegó a jugar y muchos partidos de titular en la Liga Nacional con la camiseta azul y oro. Tiene el primero adentro. Uno más para el negro. Uno más para Olímpico de la Banda. Facundo Vallejos en la línea. Fue titular luego de la lesión de Freeman en la temporada pasada. Sigue sumando Vallejos. Llega a 6. Tiene 2 puntos en cada cuarto Facundo Vallejos. Se viene Facelo. Tranquilo por el momento. Triunfo de Boca por 13. El Pipi Barreiro. Hundido Germano en la pintura contra Vallejos. El ganchito de Germano fallido. Se viene Olímpico de la Banda. Con Royman. Cruza la mitad de la cancha el negro bandeño. Facundo Vallejos ante Germano. Ahí la tiene las de espada de Olímpico. El ex Boca. El ex Estudiantes de La Plata. Tira Vallejos. ¡Doble! Buen movimiento de Facundo Vallejos. Suma Olímpico. 41-30 ganando Boca. Facelo. ¿Va a recibir Barreiro o no? Facelo ataca al Colorado de Biurret. Buena jugada de Facelo de zurda. Nada. Rebote de Germano. Tapa de Biurret. Festejadísima por la buena cantidad de seguidores de Olímpico que se llegó hasta la Bombonera. Y falta personal. Será de Royman. Repone Boca. La pelota la tiene Facelo. Facelo mal, pase para Vallejos. Repone Olímpico de la Banda que quiere volver al juego. Se viene el negro bandeño. 41-30 Boca. Esto es tercer cuarto en la Bombonera, Liga de Desarrollo. Facundo Vallejos ante Germano. Se cuerpean. Vallejo, buena bola para Biurret. Tapa con falta. Tapa con falta de Germano. Serán libres para Olímpico.
7:32 para el final del tercero. Biurrieta en la línea. Para Olímpico de la Banda. Tiene el primero el Colorado. Adentro. Suma un punto más, su tercero de la noche. Biurriet. Va Olímpico a la línea de nuevo. Fallido en este caso. El rebote es de Barreiro. Heredia. Ahí le tiene goleador el juego. El salteño Heredia. Gana Boca por 10. Colgadita para Germano. Hundido en la pintura. Contra la tabla. ¡Doble! Doble de Boca. Doble de Juan Germano. Otro que sigue sumando. Tiene 9 el interno. Con pasado en selecciones nacionales. Juan Germano. 12 puntos arriba del Ceneice. La tiene Olímpico de la Banda. Se viene el negro con Vallejos. Desde lejos. Vallejos corto. El rebote será para Lerose. Todos los jugadores eran de Boca. Lo terminó agarrando el negro Lerose. Facelo penetra. Ataque de canasto. Recibe falta. Facelo. Habrá reposición para el dueño de casa. Repone Boca con Facelo. Heredia. Ahí la tiene el salteño. Adentro para Cafaro que vuelve al juego luego de largos minutos. Lo cuerpea Biurriet. Se están toreando desde el primer tiempo. Cafaro. ¡Doble! Vale el doble de Agustín Cafaro. Y además recibe falta. Buena acción de Agustín Cafaro. Tendrá 2 libres el Ceneice. En la mano. Un libre, perdón, porque valió el lanzamiento. Va Cafaro a la línea. Corto el lanzamiento. El rebote es para el conjunto bandeño. Se queda en 6 Cafaro. Ataque al aro, el hombre olímpico recibe falta. Sale Badami del partido. Rota el equipo. Cristian Ruiz. La tiene Vélez. Penetra a toda velocidad. Se la da Biurriet. El Colorado para 2. Largo. Rebote del Pipi Barreiro para Boca. Se viene Facelo. El Pipi Barreiro. Hay toque del hombre bandeño. Ya se viene Olímpico. Con Badami. Casi la pierde ahí. La recupera Facelo. Son todos de Boca prácticamente. 3 contra 1. Barreiro para Cafaro. Nada, pero hay falta. Hay falta de Biurriet. Tendrá libres Agustín Cafaro. Tiene 2 libres Agustín Cafaro. Va por el primero el hombre con pasado en Quimsa de Santiago del Estero. Justamente el clásico olímpico. Adentro. Suma uno más. El interno de Boca. Que anotó los 3 puntos últimos de su equipo. Va Cafaro a la línea por un lanzamiento más. Corto en este caso. El rebote es para Olímpico. Que corrió prácticamente todo el juego de atrás aquí en la Bombonera. Se viene Royman. Para Bello. Vélez, ahí la tiene. Se levanta de frente para 3 Vélez. Cortísimo el lanzamiento. Repone el conjunto dueño de casa. Sale el Colorado Biurriet en Olímpico. Vuelve Rivera al juego.
con sus 8 puntos en el segundo cuarto. Y entró el que faltaba, el único jugador de los 21 que firmaron planilla que no había entrado. Está en el juego, Tomás Pereira, Barreiro. Se viene Boca con Cafaro, posteado. El ganchito de zurda de Cafaro, nada. El rebote será de Olímpico de la Banda. Con la pelota Saiz. Se viene Olímpico. Pide falta a la gente santiagueña, que vino en gran número al partido. Se levanta para 3. Royman fallido. El rebote será de Olímpico. Repone el negro debajo del aro. Hay minuto pedido por el entrenador Cristian Ruiz, que le dice a los chicos, vengan rápido, que son 60 segundos nada más. Gana por 15 el Ceneice. Volvemos al partido mientras estamos aquí con nuestro camarógrafo mirando celulares, pantallas. Hay muchísimos partidos en la noche del viernes en las 3 categorías profesionales y también en la Liga de Desarrollo, cuando Olímpico anota 2 puntos más en la mano de Rivera. Llega a 10 Olímpico y recupera la pelota con Saiz. Ataca la tabla. ¡Doble! Se pone en partido Olímpico. Quiere resucitar el negro bandeño. Casi la recupera. Casi pasa 8 segundos sin que Boca cruce la mitad de la cancha, pero zafó. ¡Pereira! ¡Doble! Doble de Boca. Un doble quirúrgico de Tomás Pereira. Cuando apuraba. Cuando apuraba el equipo bandeño. Anotó 2 puntos más el Ceneice. Se sacó 13, volvió a la tranquilidad. La recupera Facelo. Buena jugada de Facelo. Brinardero para el base. Facelo, 4 contra 1. ¡Cafaro! ¡Doble! Agustín Cafaro vino como tráiler. 50-35 Boca. Que retoma los 15. Se viene Royman para Olímpico. Bello. Ahí está Royman. Hundido contra Tomás Pereira. Por arriba de la marca. Corto. El rebote de Brinardelo. Se queja la gente bandeña. No nos pareció falta. Ahí va Cafaro. ¿Falta o no? Nada. Se queja Cafaro. Y se va de la acción. El negro se quedó solo para 3. Cortísimo. No tocó ni el aro. Pasaje desprolijo del partido. Hay falta de Cafaro. Sí, señor. Se lo llevó puesto. Se lo llevó puesto al chico Olímpico de la Banda. Que tendrá libres. La mano de Bello. Dos libres para el conjunto santiagueño, que pierde 50-35. Algo menos de 4 minutos para el cierre del juego. En su tercer cuarto, claro. Falta un periodo más. Tiene el primer lanzamiento del hombre Olímpico. Es convertido. Primer punto para Bello. Va por el segundo, el número 10. Adentro.
Sigue sumando el negro. Sigue sumando el negro bandeño. Nuevamente Bello. 4 al hilo para Bello. Surte efecto la presión toda la cancha. Olímpico de la Banda. 50-39. Ahí está de nuevo la presión. Casi la pierde Cafaro. In extremis la salva Agustín Cafaro. Se quejan todos. Los de Boca y los de Olímpico. Va Cafaro. Buena bola para Pereira. Doble. Lo salvó Tomás Pereira. Boca de nuevo. 52-39. Se viene Olímpico. Hundido en la pintura Rivera contra Cafaro. El lanzamiento para 2 es de Saiz. Doble. Doble de Olímpico que da pelea. 52-41. Se viene Facelo. 3 minutos finales del tercero. La tiene Pereira. Cafaro. Muy lejos Cafaro. Para 3. Largo. El rebote Olímpico que corre a toda velocidad. Con Bello. Lo va a atacar a Cafaro. Por arriba de la marca. Gran tapa de Cafaro. Valía. Para nosotros valía el lanzamiento. Para nosotros valía el lanzamiento. Hay técnico. Hay técnico a Bello. Falta técnica contra Bello. Para nosotros la pelota había tocado el aro. Por lo cual le dan 2 puntos para Olímpico de la Banda. Pero los árbitros no lo entendieron así. Aparte, Bello recibió la falta técnica. Igual obviamente hay que juzgar en décimas de segundo. No es fácil. Nosotros tampoco tenemos una visión privilegiada desde aquí. Lo cierto es que Boca tendrá la oportunidad de sumar con Cafaro en la línea. Uno más para Cafaro. Uno más para Boca. 53-41. Facelo. Brignardelo. Cafaro. Facelo. Ataca Boca. Se levanta para 2 Facelo. Largo. El rebote de Pereira. La termina salvando Olímpico de la Banda. Buena jugada de Vélez. Pasó de largo Facelo. Se levanta Vélez. De frente para 2. Nada. El rebote peleado. Lo recupera Olímpico. Vélez de nuevo de frente para 2. Nada. Buena acción de Royman. Pero la termina perdiendo. Van todos al suelo. Vamos a ver qué cobra la dupla arbitral. Falta de Royman, me pareció que indica Baccarelli. Así es, falta de Royman. Va a reponer el equipo Ceney. Sigue ganando por 12. Tiene libres Boca porque Olímpico ya está en penalización. Se queja airadamente la gente del bandeño, pero lo cierto es que, más allá de algún error en alguna jugada puntual, no parece ser la labor de la dupla arbitral el motivo por el cual Olímpico esté perdiendo el juego. 12 puntos abajo el negro bandeño. Y Boca tiene estos libres con Facelo. El primero es convertido. Anota el juvenil que llevaba 1 de 3 en este rubro. Ahora tiene 2 de 4. Va por el segundo Facelo. Anota uno más. Llega a 10 puntos también Agustín Facelo. Sacó 14 Boca. 2 minutos finales del tercero. Noche de viernes en la Bombonera. Badami. Vallejos. Badami de nuevo, Vélez, para 3 Vélez, largo. El rebote de Facelo para Boca. Que domina con cierta tranquilidad el partido ante Olímpico. Ganando por 14. Le tiene Facelo, Pablo. Pereira, para 3 sin pensar. Tomás Pereira, nada. Repone Olímpico de la Banda, señores. Se viene Vélez. Ahí la tiene el base. Para Facundo Vallejo, la termina recibiendo Saiz, ataca el sexto. Recibe Vélez. Vélez lo encuentra Royman, se levanta para 3, tiene buena mano. Largo, el rebote de Facu Vallejos. Ante Brignardelo, ante su ex compañero. Se levanta para 2 el hombre de Olímpico, vuelve a fracasar el negro bandeño, pero tiene una opción más
porque se le escapó la pelota de las manos a Pereira. Repondrá el conjunto santiagueño. 1-0-7 para que termine el tercero. 14 arriba Boca. Vuelve Biurrete en lugar de Royman. En Olímpico de la Banda. Recibe Facu Vallejos ante Brignardelo. Se postea, váyanse, le dice Facu Vallejos a su compañero. Posteado, tira por arriba de Brignardelo, doble. Suma Facundo Vallejo, llega a 10. Goleador de Olímpico de la Banda junto a Rivera. Le tiene Facelo. La toca el hombre de Olímpico. Recupera Pablo. 45 segundos finales, Pablo. Colgadita para Pereira. Penetra Tomás Pereira. Desde lejos para 3. Largo el lanzamiento. Absoluta tranquilidad en el rebote de Olímpico. Se viene Badami. Saiz, colgada para Vallejo. La toca Brignardelo. Reposición para Olímpico de la Banda cuando hay cambios en el partido. Vuelve Bello al juego. Sale Saiz. Y la reposición será del negro. Vallejos. 25 segundos finales. Penetra el hombre de Olímpico y falta. De Facelo. Serán lanzamientos libres para Olímpico de la Banda. Ya está en penalización Boca. 22 segundos finales del tercer cuarto. No te lo puedo creer, le dice Facelo a Karina Baccarelli. Ni lo toqué. Y Baccarelli le dice, cállese. Tira Olímpico en las manos de Vélez. Dos libres. Va el primero. Adentro suma el negro. Suma un punto más Olímpico de la Banda. Va Vélez por el segundo. Adentro también. Llega 4 Vélez en el juego. Facelo. Brignardelo. Pereira. Buena acción defensiva de la marca Olímpica. Ahí está. Recupera el negro. Se oye falta de Facelo. Serán 2 libres más para el Olímpico de la Banda, que no va a terminar mal el tercer cuarto. Por lo menos si tenemos en cuenta lo que era gran parte del partido. Puede terminar a 8 o a menos. Tiene 2 libres el equipo de la Banda con Bello. El primero es fallido. Pierde la oportunidad Olímpico de sumar de a 1. Va por el segundo Bello. Mira fijamente la línea de libres. Tira. Erra. El rebote de Cafaro. Se salvó Boca en esta oportunidad. Se viene Facelo. Tiene que apurarse Boca. Le quedan 6 segundos. Facelo. Lo ataca Biurriet. Revierte para Pablo. Para 3 Pablo. Nada. Ahí es el final. Final del tercer cuarto. 55 para Boca. 45 para Olímpico de la Banda.
Volvemos al partido en la Bombonera, último cuarto de Boca y Olímpico de la Banda. Ya está en juego el partido. Un tercer cuarto en el que Boca nunca pudo sacar más de 15, pero en el que Olímpico nunca pudo bajar la barrera de los 10. Se viene Vélez buscando bajar la barrera de los 10 justamente, pero hay falta ofensiva. Falta ofensiva del Colorado Biurret. Olímpico no puede quebrar esa barrera de los 10 puntos de desventaja. Y Boca se mantiene tranquilo, aunque falta mucho y 10 puntos no son una ventaja totalmente definitoria. Lerose. Brignardelo. Camaño. Volvió Camaño en el juego. Pablo. Recibe la cortina. Ataca Pablo el sexto. Ante Facundo Vallejos. Reverte para el entrerreno el Lerose. La pierde. Se viene Olímpico. Buena defensa del bandeño. Hay falta, sí señor. Falta de Aarón Pablo. Es la primera del jugador número 4 de Boca. 9-19 para el final del partido. Ganando Boca por 10 y Olímpico con la bola. Se viene Facu Vallejos. Bello. Recibe Vélez. Se levanta desde lejos Vélez. ¡Doble! Logra romper la barrera de los 10. Olímpico de la Banda. Se quiere meter en partido. 9 minutos finales. Camaño. Pablo. Brignardelo. Casi camina ante Vallejos. Se viene Brignardelo. Buena defensa Olímpico. Camaño. Pablo. Desde muy lejos. Pablo. Nada. Rebote de Vallejos. La recupera Camaño. Buena acción de Camaño. Se viene el Lerose. Pablo para 3. Nada. El rebote será de Facu Vallejos. Rueda Camaño. No hay falta. Vallejos para Bello. Ataca el sexto. Para Vélez. Vélez para 3. Nada. Se salvó Boca en ese tiro. Vélez de nuevo. Caminó. Caminó Vélez. Caminó Vélez. Que quería lanzar. Vio la mano del Lerose. Y terminó sin poder soltar ese tiro de 3 puntos. Cuando vuelve Heredia al partido en lugar de Pablo. Heredia goleador del juego con sus 12 puntos. Buscando darle justamente esa Boca. Puntos para terminar de liquidar un partido que nunca estuvo decididamente en riesgo, pero en el que tampoco nunca lo pudo terminar de quebrar. Cuando se viene Olímpico. Se viene Bello. Bello contra todos. Nada, hay falta. Sí, señores, falta. Estaba en el aire. Bello recibió la falta del Lerose. Tiene libres Olímpico. Y hay minuto pedido por Juan Pablo Fernández. Se puso a 8 el negro y aparte tiene 2 libres. Tendrá libres Olímpico de la Banda. En las manos de Bello.
Olímpico quebró esa barrera psicológica de los 10 puntos. Se puso a 8 y pueden ser 6. Y falta una vida todavía. 8 minutos 7 segundos. En la Bombonera le acerca la pelota a Karina Baccarelli a Bello. Va por el primero el hombre bandeño. Falla. Pierde la oportunidad de acercarse Olímpico. Tiene un libre más igualmente el negro bandeño. Ahí va Bello. Adentro en este caso. Quinto punto de Bello en la noche. Se puso a 7 Olímpico de la Banda. Se arma el partido. Se viene Brignardelo. Casi la pierde. Se la tocó Vélez. Repone Boca. 8 minutos finales. Muchísima humedad aquí en la Bombonera. Camañor, Lerose. Ataque sexto Lerose contra la tabla. ¡Doble! Buena acción del Lerose para que Boca salga del letargo. Y para retomar una ventaja de 9 puntos. Vallejos. Adentro para Royman. Ataque de sexto ante Lerose. Pega la pelota en el pie. Sí, señor, el jugador de Boca. De Juan Germano. Habrá reposición para Olímpico de la Banda. 9 arriba de Ceneice. 57-48. $7.37 para el final del juego. Buscando puntos el negro, buscando volver al partido. Pierde por 9. Vallejos. Colgadita para Biurreta. Está el Colorado ante Germano. Tira por arriba de la marca y hierra. Falta, dura falta de Biurret. Antideportiva. Los compañeros lo calman a Lerose. Y se va solo Biurret. Prácticamente como reconociendo su error. Apareció Lerose con 2 puntos ahora con este rebote y sufriendo la falta. Importante para que Boca recupere la calma que parecía haber perdido en algún momento. Cuando Olímpico se puso a 7. Tiene libre Juan Cruz Lerose. Va por el primer lanzamiento. Adentro. Tiene 3 puntos el entrerriano en el partido. Los últimos 3 puntos de Boca, justamente. Mire usted. Ahí va Lerose por el segundo. Falla en este caso. Pero las 2 apariciones de Lerose le permitieron a Boca retomar los 2 dígitos de ventaja que en algún momento había perdido. Cambio Olímpico, vuelve Rivera al partido. Sale Facundo Vallejos. Y la pelota en las manos de Brignardelo para Camaño. Lerose. Ante Vélez. Se viene el enterriano. Tira por arriba de la marca para 2. Largo. Rebotes de Vélez. Para Olímpico de la Banda. Que no se da por vencido. Falta mucho. Rivera para 2. ¡Doble! Buena acción del equipo santiagueño. Se pone a 8. Falta mucho todavía. Faltan 7 minutos. La tiene Heredia. Adentro para Germano. Camaño. Desde el córner. Camaño. Nada. El rebote de Vélez. Se viene Bello. Está en partido olímpico. Se viene Bello. Las toca Heredia, pero la recupera Rivera. Nada. El rebote será de... Hay salto. El viejo salto. La flecha favorece a Boca. Repondrá el Ceneice. Cuando vuelve Agustín Barreiro al partido. Sale Gianluca Brignardelo. Vuelve Barreiro con 10 puntos. Todos en el primer cuarto del encuentro. 6:43 para el final. Boca 8 arriba. 58-50. La tiene Heredia. Lo burla Saiz. Se viene Heredia. Ataca el canasto. Amaga. Germano. Heredia la toca. La toca Rivera. Muy anunciado el pase de Germano. Lo recupera Camaño. Increíble la distracción de Olímpico. Partido deslucido por momento. La tiene Barreiro. Germano hundido en la pintura. Ante Rivera. Lo ataca. Se quería hacer espacio. El ganchito recibe falta. Juan Germano. El hombre de González Catán. En la provincia de Buenos Aires. En el conurbano bonaerense. 6:14 para el final
del partido. Boca no lo termina de quebrar y Olímpico no se termina de acercar. Está 8 arriba Boca. Heredia, Camaño. Solito apareció Lerose. Hay falta. Saltaban todos del banco buscando gritar esa conversión de Lerose, pero no entró el balón. Igualmente tendrá libre el enterriano. Sale el jugador Royman con 5 faltas personales en Olímpico. Y vuelve Lerose al encuentro. Vuelve, Vallejos al encuentro. Lerose va a tirar los libres. Ahí va, Juan Cruz Lerose con 2 opciones. Va por el primero. Adentro. Pidiendo permiso a la pelota, pero entró. Es uno más para Boca. Empieza a sumar Lerose en el momento que su equipo más lo necesita. Va por el segundo. Adentro también. 5 de Lerose en el cuarto. A la 60-50 Boca. Lo tiene Vélez. Recibe la cortina. Revierte para Rivera. Para Saiz, perdón. Ataque sexto Saiz. Gran tapa de Germano. La pelota pegó afuera. Por lo tanto, la reposición es bandeña. Menos de 6 minutos para el final. Gana Boca por 10. Bello. Recibe Facu Vallejos con tiempo para el tiro de 2. Nada. El rebote es de Camaño. Pasó el temporal para Boca, que mantuvo los 10 puntos de diferencia y ahora tiene la bola. Germano. Posteado ante Rivera. Se hace camino al andar Juan Germano y falta en ataque. Falta en ataque, dice Franco Buscaglia. La reposición será para Olímpico de la Banda. 5:35 para el final del juego. Y Olímpico 10 abajo. La tiene Bello. Lo ataca Camaño. Se viene Bello. Buena jugada Bello por arriba de Germano, pero falló. El rebote es de Camaño. Doble marcado, triple marcado. Buena de Camaño. Sale ante todos los jugadores de Olímpico. Lerose. Germano. Lerose. Colgadita para Germán, hundido en la pintura. Tira el ganchito. Germano, doble. Buena acción del Germano, poco ortodoxa pero efectiva. 2 puntos más para Boca. 5 minutos finales, Boca por 12. Una docena de puntos arriba del Ceneice. Vélez. Facu Vallejos. Penetra. Se levanta para 2 por arriba de Barreiro, nada. El rebote de Camaño. Buena acción de Camaño. Para el Lerose, ahí está. Para el Lerose, para Barreiro contra tal, le falta. ¡Y vale el doble! Vale el doble del Pipi Barreiro. La armó Camaño. Pasó por Lerose, la definió Barreiro. Muy buena acción de Boca. Y hay minuto para Olímpico de la Banda. Lo pidió Cristian Ruiz. Sacó 14 el Ceneice, que quiere empezar a definir el partido.
Tiene un libre Barreiro. Volvemos al lado monedita de aquella conversión de doble y falta previa al minuto olímpico de la banda. Va Barreiro en la línea, un lanzamiento adentro. Con 13 puntos Barreiro, goleador del juego. Gana Boca por 15. Bello, Vélez. Rivera, amaga ante Germano. Se viene Saiz. Rota la pelota Olímpico por el borde de la línea de 3. Tira para 3 Saiz. No le tocó ni el aro. El lanzamiento triple de Saiz. Se viene Boca. Lerose. La toca el hombre de Olímpico. Repone Boca. Camaño. Penete el base. Germano. Desde el costado para 2. Juan Germano. Fallido. El rebote de Vallejos. Se viene Olímpico de la banda. Corre con Vélez. Vélez cruzada para Saiz. Saiz, la pelota pega en Heredia. La recupera Rivera. Saiz. Dura marca de Boca. Tira para 3. Buena tapa del hombre de Boca. Pero la pelota le quedó a Rivera. Pase largo. Germano. Doble. Doble de Olímpico. 2 puntos de Rivera, que agarró la pelota como el 9 de fútbol. Vio que agarra el rebote prácticamente abajo del arco. Así fue el doble de Olímpico. Germano. Camaño. Lerose. Barreiro. Ahí le tiene goleador el partido. El Pipi Barreiro para 3. Nada. El rebote de Saiz. Se viene Olímpico. Se viene con Bello. Adentro para Facundo Vallejos. Posteado ante Barreiro. Se postea. Facundo. Doble. Pide minutos Juan Pablo Fernández. Olímpico está lejos, pero da señales de vida. Gana Boca por 11. Volvemos al juego, al básquetbol de la Liga de Desarrollo. Tira la defensión toda la cancha Olímpico. Lerose. Buena la salida de Boca. ¡Va Barreiro! ¡Doble! El Pipi Barreiro. Para desmoralizar a Olímpico en su intento de reacción. 3 minutos finales, Boca por 13. Bello. Rivera. De frente para 2. Rivera. ¡Doble! Doble de Olímpico. Sigue dando pelea el equipo bandeño, pero está lejos, está a 11. 2:47 para el final. Camaño. Recibe la cortina Camaño. El Pipi Barreiro de frente para 2. Largo. Nueva opción para los bandeños. Falta. Falta de Camaño. No serán libres igualmente. No está en penalización Boca. 2:36 para el cierre del juego. Una diferencia promedio. Está a 11 puntos. Olímpico nunca bajó de 7 u 8. Boca nunca superó los 15.
Más o menos refleja lo que fue el partido. Rivera. Badami. Se vienen los bandeños. Badami. Vallejos. Posteado. Ante el Pipi Barreiro. Rivera de frente para 2 largo. La toca Camaño. La recupera Olímpico. Vélez. Ahí está. Solito. Doble. Buena visión de juego de Bello. Para encontrarlo a Saiz debajo del cesto. Vuelve la defensa de presión toda la cancha. La burla Lerose. Ataca el cesto Lerose. Nada. El rebote Olímpico. Tiene una chance más el bandeño con Bello. Va a atacar el cesto Vallejo. Falta. Libre Facundo Vallejos. La falta fue de Germano. Quinta falta personal de Germano. Abandona el partido el juvenil de Boca con 11 puntos. Y vuelve Brignardelo al encuentro. Segundo jugador que sale por falta. Ya había salido Royman. Olímpico se puede poner a 7, faltando menos de 2 minutos. Unos 53. Cristian Ruiz le dice en mitad de cancha. Va a tirar la presión toda la cancha Olímpico. En caso de anotar el segundo libre. Vallejos por el primero. Adentro. Sigue sumando Facundo Vallejos. Llega a 13. Goleador del equipo de la provincia de Santiago del Estero. Va por el segundo Facundo Vallejos. Largo en este caso. Rebotes de Brignardelo. Frenó un poco ese error en el libre. La remontada Olímpico. La tiene Camaño. Barreiro. Lerose. Recibe la cortina. Penetra. Se la da Brignardelo. Heredia. Ataca el cesto de Salteño. Casi camina. Se la da Camaño. Tira para 3. Larguísimo el lanzamiento de Camaño. Todavía está con vida Olímpico. Se viene con Saiz. Ataca el sexto Saiz. Se la da Vélez. Vélez para Saiz. ¡Doble! Doble de Olímpico que se pone a 6. Casi sin querer. Con los errores de Boca. 67-61. Falta mucho. Falta 1-13. Pelota importante para Boca. Que tiene que anotar. Se viene el Lerose. Brignardelo. Desde el córner. Brignardelo. Nada. Rebote el Lerose. La pelota pega en el hombre de Olímpico. La reposición será para Boca. Vuelve Facelo al juego en lugar de Camaño. 1 minuto 2 segundos. Para el final del partido, Lerose para Brignardelo. ¡Doble! Doble de Boca, doble fundamental de Gianluca Brignardelo. Minuto final, Boca por 8. Queriendo encaminarse hacia el cierre del partido de Ceneice. La tiene Vallejos. Se viene Saiz para Vélez, desde muy lejos Vélez. Corto. El rebote será de Olímpico, sí. Bello. Doble marcado. Lo encuentra Saiz. Lo tapó el aro a Saiz. Se viene Facelo. Va a ganar Boca. Buena jugada de Facelo para el Pipi Barreiro. Lerose. Empieza a cerrar el partido Boca. Brignardelo. 22 segundos. Va a ganar Boca. Barreiro para 2. Largo. El rebote de Saiz. Se viene Bello. Sin foul, dice Juan Pablo Fernández. Se viene Olímpico. Toda máquina. La recupera Facelo. Buen pase de Facelo. La termina recuperando Brignardelo. Brignardelo para Lerose. Desde lejos Lerose. Largo el lanzamiento. Va a ganar Boca, señores. Barreiro. Tira Barreiro por arriba de la marca. Doble y final. Doble y final. Ganó Boca. Ganó Boca en la Liga de Desarrollo. 71. 7-1 para el Ceneice. 61. 6-1 para Olímpico de la Banda. Repasamos rápidamente los puntajes. En Boca, 0 para Pablo, 2 para Brignardelo, 12 para Heredia. Tomás Caballero no convirtió, salió lesionado apenas comenzó el partido. Vamos a estar averiguando qué es lo que sucedió con Caballero. Facelo anotó 10, al igual que Cafaro. 4 de Pereira, 5 de Lerose. 17 de Barreiro, goleador del partido. 0 de Camaño, 11 de Germano que salió por 5 y 0 de Cabaña. En Olímpico Arias no anotó, Vélez sumó 6. Royman sumó 5 y salió por faltas. Badami anotó un solo punto. 12 de Saiz, 5 de Bello, 16 de Rivera. Tenemos 13 puntos de Facundo Vallejos y 3
de Biurret. Ganó Boca. 71 para Boca, 61 para Olímpico de la Banda. Pese a las bajas, pese a no contar con López Vanegas ni con Turn, Boca sumó un triunfo. Llega a 8 triunfos en 11 partidos. Boca en la Liga de Desarrollo pelea la clasificación. Boca le ganó a Olímpico 7-1 a 6-1. Mañana, por Teis por Play y por www.laliganacional.com.ar estaremos junto a Sebastián Crosta para Boca Olímpico de la Banda por la Liga Nacional. Quien estuvo con ustedes en los relatos del partido, Leonardo Chianese, les agradece su audiencia y los invita, redobla la invitación para mañana a las 21, Boca Olímpico de la Banda por la Liga Nacional de Básquetbol. Fue final, ganó Boca 71 a 61. Muy buenas noches.